Dice la palabra que la tierra estaba desordenada. Nada de lo que Dios haga está en desorden. Nada de lo que Dios haga está en desorden. Pero la tierra estaba desordenada. ¿Sabes por qué? Porque ya Satanás había sido desterrado, había sido expulsado. Donde quiera que está Satanás hay desorden. Amén. Pero lo más maravilloso de todo es que en medio del desorden, ahí estaba el Espíritu Santo moviéndose. A veces nuestra vida ha entrado en desorden. A veces nuestra vida ha entrado en problemas. A veces nuestra vida ha entrado en caos. ¿Sabes por qué hemos salido? ¿Sabes por qué hemos logrado avanzar? ¿Sabes por qué has logrado avanzar y salir? Porque el Espíritu Santo se ha estado moviendo a pesar de un desorden, a pesar de una falla, a pesar de algo que está a tu alrededor. El Espíritu Santo ha estado moviéndose entre nosotros, ha estado moviéndose en tu vida. Él ha estado desde el principio. En el Pentecostés se le llama. El pueblo de Israel celebraba la salida, la libertad de Egipto, haber sido libres. Entonces por eso se le llama Pentecostés, porque son 50 días después de la Pascua. Hoy estamos celebrando 50 días después de la Pascua. Estamos celebrando, ¿pero qué, pastor? ¿Nada más 50 días? No. La libertad que vino con el Espíritu Santo. El regalo de la libertad que vino con el Espíritu Santo. Sí, déselo a Él, por favor. Déselo a Él, por favor. Y el Espíritu Santo, iglesia, ha estado desde el principio acá en Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La manifestación, hijos del Espíritu, vino en aquel aposento alto, en aquel segundo piso, 50 días después de la Pascua. La manifestación, el bautismo del Espíritu. Pero el Espíritu Santo ha estado obrando desde siempre. El Espíritu ha estado en la tierra desde siempre. En el cielo se escuchó esa maravillosa voz del Padre poniéndose de acuerdo con Jesucristo, diciendo hagamos. No dice haré, dice hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Sabes quién estaba ejecutando la voz de Dios en el cielo? ¿Quién estaba ejecutando la voz de Dios en la tierra? El Espíritu Santo. Escúcheme lo que le voy a decir, por favor. Entre el versículo 1 y el versículo 2 hay sucesos muy importantes. Dice la palabra que la tierra estaba desordenada. Nada de lo que Dios haga está en desorden. Nada de lo que Dios haga está en desorden. Pero la tierra estaba desordenada. ¿Sabes por qué? Porque ya Satanás había sido desterrado, había sido expulsado. Donde quiera que está Satanás hay desorden. Amén. Pero lo más maravilloso de todo es que en medio del desorden, ahí estaba el Espíritu Santo moviéndose. A veces nuestra vida ha entrado en desorden. A veces nuestra vida ha entrado en problemas. A veces nuestra vida ha entrado en caos. ¿Sabes por qué hemos salido? ¿Sabes por qué hemos logrado avanzar? ¿Sabes por qué has logrado avanzar y salir? Porque el Espíritu Santo se ha estado moviendo a pesar de un desorden, a pesar de una falla, a pesar de algo que está a tu alrededor. El Espíritu Santo ha estado moviéndose entre nosotros, ha estado moviéndose en tu vida. Él ha estado desde el principio. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y es el menos reconocido por muchas iglesias. Es el menos reconocido por muchos cristianos. ¿Sabes por qué? Porque cuando escuchamos tercero, pensamos en un tercer lugar. El Espíritu Santo es la tercera persona, pero no está en tercer lugar. En las Olimpiadas vemos que se suben a esos podios de lugares. Y el del tercer lugar
se siente contento. El del segundo lugar que se sube por acá se siente contento. Pero aunque tengas un tercer lugar, aunque tengas un segundo lugar, siempre va a existir el primero. Siempre va a existir el primero. Y por más que sonrían, ellos sabían que su lugar era el de en medio, el centro, el primer lugar. Y eso ha pasado culturalmente en la cabeza de muchos de nosotros. Por muchos años sucedió. Es el tercero de la Trinidad, entonces está en tercer lugar. Pero le voy a decir una cosa: el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Jesucristo. Él no está en tercer lugar, Él no está en segundo lugar, Él está en primer lugar. Él es la manifestación de Dios en la tierra. Él es la manifestación del propósito de Dios en la tierra. Y Él está aquí. Él nos ha mantenido en esta casa porque Él está en primer lugar. Dale fuerte el aplauso a Dios. Y esta mañana, teológicamente, pudiera hacer un recorrido de cómo el Espíritu Santo ha estado en el Antiguo Testamento. Lo que estaba obrando en medio de aquella zarza que no se quemaba, pero que sí estaba ardiendo, era el Espíritu Santo. Cuando José llegó a Egipto, se dieron cuenta de que algo particular estaba sobre él. En Génesis capítulo 41, el verso 38, los líderes de Egipto llegaron a una conclusión diciendo: ¿acaso hallaremos, en Génesis 41, 38, acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté, ¿qué? El Espíritu de Dios. ¿Cómo era llamado el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? El Espíritu de Dios. Amén. Dios le proveía a Moisés, Dios le proveyó a Moisés de hombres que lo ayudaran. En Éxodo 31, versículos del 2 al 4, y habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Belzabul, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no apareció en el Nuevo Testamento, ha estado desde siempre. Ha estado desde siempre. Cuando usted vino por primera vez a este lugar, si algo sucedió en su vida, no fue mi prédica. Si algo sucedió en su vida, no fue la música, fue el Espíritu Santo. Y cuando Él está, entonces Él toma una prédica y te llena. Cuando Él está, toma un momento de alabanza y de oración y te libera. Entonces vamos diciendo: qué glorioso el servicio, la prédica me bendijo, la pastora Basti cantó, los músicos tocaron hermoso. Pero fue el Espíritu Santo que, si Él ha estado desde el principio, Él ha estado aquí con nosotros y ha estado en tu casa, ha estado en tu vida. Dios te ha ayudado con personas. Oh, yo le decía hace unas horas, en las redes sociales: ¿cómo te vas a preparar para honrar al Espíritu Santo? Una de las formas de prepararnos es hacer memoria de cómo ha estado Él con nosotros desde siempre. Cómo ha estado desde siempre con nosotros el Espíritu Santo. Cuando has estado solo, el Espíritu Santo te ha mandado personas. Cuando has estado necesitando Dios, el Espíritu Santo ha abierto una puerta en favor tuyo. Porque se hace un decreto en el cielo y el Espíritu Santo lo ejecuta. ¿Por qué digo esto? Jesucristo mismo les dijo: Él los va a llevar a toda verdad. Cuando usted dice: wow, lo entendí, recibí la revelación, ¿sabes de dónde vino? Del Espíritu Santo. De ahí vino, porque Él es quien nos lleva a toda verdad. Wow, pastor, su prédica me bendijo. ¿Sabes quién lo hizo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y así podemos pasar de hombres: José, Josué, David, Salomón, los profetas, Elías, Eliseo, desde Isaías. Escúchame. ¿Quién de ustedes tiene los 11 años con nosotros? 10 años, claro, sí, mi hermano, por supuesto. Amén. Muchos de ustedes 5, 7, 8, 10 años. Y Dios te ha revelado desde hace 8, desde hace 10 años.
la palabra y ha sido creciendo. 750 años antes de que Cristo viniera, el Espíritu Santo le reveló a Isaías que vendría un Salvador. Si desde hace 750 años antes de que Cristo viniera, ¿cómo no te va a revelar a ti de 6 años para acá? De 10 años para acá, de 11 años para acá. Él ha estado con nosotros hasta la persona de Jesús. Jesús llegó a la sinagoga, le dieron la oportunidad de leer precisamente el rollo de Isaías. Escúchame. Y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué es una buena noticia? ¿Qué es una buena nueva? ¿Qué es una buena noticia para un pobre? La buena noticia es que va a dejar de serlo. Esa es la buena noticia, que va a dejar de serlo. Llevarle buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Cuando tú llegaste roto a esta casa, no fue este matrimonio. Este matrimonio de Basti y Alex, solamente fuimos un instrumento. Pero ¿sabes quién te sanó? ¿Sabes quién pegó las piezas y le puso resistol de que tú estabas roto? El Espíritu Santo. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús. Aleluya. Por cuanto me ungió para pregonar libertad a los cautivos. Iglesia, eres libre. Amén. Vista a los ciegos. Estábamos ciegos espiritualmente, estábamos negados a rendir nuestra vida, pero el Espíritu Santo abrió nuestros ojos y dice: a poner libertad a los oprimidos. Hay algunas personas, y lo digo con tanto respeto y con tanto amor, hay algunas personas que llegaron a esta casa con deseo de morir, con deseo de suicidarse, pero dice la Escritura: a poner en libertad a los oprimidos. ¿Sabes quién te sacó de esa opresión? Nuestro glorioso Espíritu Santo. Por eso Jesucristo mismo le dijo a los discípulos en Hechos capítulo 1 versículo 4, dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Amén. ¿Cuál fue la promesa que oyeron de Jesús? ¿Cuál fue la promesa que oyeron de parte de Jesús? Jesús en distintas ocasiones les dijo: me voy, pero les envío el Espíritu. Me voy, pero vendrá otro como yo. Me voy, pero el que viene les va a recordar todo lo que yo les he enseñado. Me voy, pero Él estará con ustedes. Cuando Él dijo en Mateo 28, aleluya, versículo 20, dice: y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Unos cuantos días después Jesús se fue. ¿Qué pasó con eso, hija? Si Jesús les dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y unos cuantos días después se fue. ¿Cómo es que Cristo está con nosotros a través del Espíritu Santo? Alguien dígale: gracias por estar conmigo. No, dígale: gracias por estar conmigo. Si has tenido fracasos y sigues de pie, se debe al glorioso Espíritu Santo. Que tú estás aquí. Oh, Espíritu Santo, te amo. Si en tu casa, si en tu familia algo pasó, te quedaste solo, estás desamparado, has tenido derrotas, estás de pie y estás vivo por el Espíritu Santo. Oh, gracias, Dios. Yeah. Cuando Jesucristo fue bautizado por Juan en el Jordán, cuando Él subía, se abrieron los cielos y descendió el Espíritu de Dios como paloma, una paloma como esa, y vino y se posó en los hombros de Jesús. Vaya señal que el Espíritu Santo vino sobre Él. De otra manera no hubiera sido visible para la gente,
No hubiera sido un testimonio. Vino el Espíritu Santo, bajó como una paloma, y después de haber sido bautizado empezó públicamente el ministerio de Jesús. Quiere decir que si viste lo que dice la palabra, que sanó al enfermo, que sanó al sordo, al paralítico, que salvó, que perdonó, no comenzaron las cosas ahí, comenzaron cuando el Espíritu lo ungió. Por eso necesitamos usted y yo el Espíritu todo el tiempo. Por eso usted y yo necesitamos al Espíritu todo el tiempo. Él es el que abre los cielos a nuestro favor. Oh Señor, si rompieses los cielos para ver los cielos. No se vayan, les dijo. No se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo cualquiera tira la toalla. Si usted ha pensado en tirar la toalla, quiero que sepa que yo también. En algún punto de mi vida, en algún punto de estos años, en algún punto de estos 11 años como pastor, he tenido un impulso en mi corazón de decir, ya no. Y se lo digo delante de Dios, en mi habitación, con esta mujer abrazando mi espalda, diciendo, ya no, mi amor, ya no. Ahí lo dejamos. Por eso Jesús dijo, no se vayan hasta que sean llenos, porque sin el Espíritu cualquiera tira la toalla. Ya no, hasta ahí. ¿Qué fue lo que pasó entonces, pastor? Ahí, en mi desesperación, en mi derrota, en sin saber qué hacer, vino el Espíritu Santo sobre mi vida. Me dice, Alex, ¿te llamaron los hombres, los seres humanos, o te llamé yo? Alex, los seres humanos son los que te fortalecen, ¿o soy yo quien te fortalece? ¿Soy yo quien provocó salvación sobre ti, o son las personas quien te entregan la salvación? ¿Es a los seres humanos a quien le vas a reportar de tu ministerio, o es a mí? Oh, sin el Espíritu Santo yo no sé qué haría. No soy nadie. Yo no soy nadie sin Él. Gracias, Espíritu Santo. Esa puerta que se te abrió, ese negocio que está próspero, esa puerta que se sigue abriendo, se nos olvidó, pero fue el Espíritu Santo. Se te olvidó que un día estabas ahí, Señor, ábreme esta puerta. Y cuando se abrió, se te olvidó que fue Él. Pero por eso no te das cuenta. Pero cuando vienes a la iglesia y te llena el Espíritu Santo, y te llena, es para que nosotros sepamos que allí comenzó todo. Allí comenzó todo. Vas a salir, vas a conquistar, pero no comenzó allá. Comenzó en la presencia del Señor. Comenzó en la presencia del Espíritu Santo. No se vayan hasta que reciban la promesa. Le voy a decir algo esta mañana: no se me vaya para su casa sin que usted reciba la llenura del Espíritu de Dios. Amén. Amén. Mando prena na mama sotoroba. Te bendigo, Andrés. Entonces Jesús dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Luego le dice a los discípulos, no se vayan hasta que reciban la palabra. En el versículo 8, en el versículo 8 de Hechos 1, dice, pero van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos, es decir, tendrán testimonio. Me serán testigos, vivirán en carne propia, vivirán por sí mismos, vivirán la gloria que yo tengo sobre mí. Vivirán por sí mismos los milagros que ustedes me vieron hacer. Vivirán en su propia vida, en su propio cuerpo, la gloria de Jehová y el movimiento sobrenatural que he venido a provocar.
Entonces, no un gran sector. Yo no sé cuántos somos aquí esta mañana, pero un número similar como este decidieron creer a las palabras de Jesús. Pasaron 5 días, 10 días, 12 días, 20 días, y ellos en un segundo piso, muy grande quizá como este. Algunos de ellos pensando, ¿qué hacemos aquí? No lo sé, pero aquí estamos. Veo que ahí hay algunos de los discípulos de Jesús. Pedro de pronto se pone serio. A veces los veo llorar. Pasan 15 días, 20, pasan 30 días después de que Jesucristo murió en la cruz. El día 50, el pueblo se está preparando para celebrar un asunto histórico de cuando salieron de Egipto. Pero ese grupo de personas no estaba por celebrar algo histórico, porque la historia simplemente es, perdóname, no, la historia es algo que fue. Lo que estaba por escribirse era algo que es. Y oro al Espíritu Santo que reciba revelación. La historia es lo que fue. La presencia de Dios es. Él está presente acá. Y dice la Escritura, cuando llegó el día del Pentecostés, el pueblo preparándose para celebrar historia. Pero cuando llegó eso, el pueblo de allá de afuera estaba en un asunto de historia. Pero este grupo de personas que estaba en ese segundo piso, dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, unánimes. Es la palabra homosinadom, que significa en común acuerdo. En común acuerdo. Cuando dice la palabra unánimes, significa todos a una. Todos en un mismo propósito, todos en una misma dirección. Entonces, cuando llegó el día del Pentecostés, ahí en ese segundo piso, en un cuarto como este, había un número como este que estamos acá, todos con algo en común. ¿Qué? Esperando al Espíritu Santo, esperando la promesa del Espíritu Santo. Unánimes, en común acuerdo, quiere decir que cuando alguien se desanimaba, cuando alguien se desanimaba y decía, me siento como que me estoy desesperando. Sandra decía, me estoy desesperando, ya van 40 días, ya van 45, estamos encerrados, comemos muy poco acá. Yo no sé si esto es verdad. Cuando alguien expresaba algo, venía Andrea y le daba un abrazo y le decía, anímate, que el que prometió sigue vivo. Ha de llegar, ha de llegar, ha de llegar. ¡Oh! Ha de llegar. Vengo a decirte que si el Espíritu Santo te lo dijo, ha de llegar, se ha de manifestar, ha de llegar. ¿Alguien lo toma? ¿Alguien lo toma? ¡Oh! ¡Oh, Señor! Vengo a decirte que lo ves, que lo verás en el nombre de Jesús. Unánimes. Unánimes. Cuando venía uno y decía, esto no me está gustando, venía otro y le decía, no te fijes en lo que tus ojos ven. Así como Dios le habló a Samuel, el profeta, cuando Isaí le trajo al hijo mayor y le dijo, ¿será este el que vas a ungir como rey? Se veía fuerte, alto, como cualquier natural pensaría, oh, él tiene el perfil para ser un rey. Y el Espíritu de Dios le habló a Samuel y le dijo, no hagas caso a lo que tus ojos ven, porque Dios ve el corazón. Cuando algunos se desesperaban en el Pentecostés, cuando algunos querían tirar la toalla y decir, mejor me regreso para mi casa, escuchamos noticias de que algunos están muriendo. Escuchamos noticias de que algunos están siendo perseguidos y encarcelados. Y aquí van 47 días y esto no sabemos qué hacer. Pero cuando llegó el día 50, mientras que se preparaban para algo histórico allá afuera,
20 estaban listos para la mayor de las realidades. Y de repente, dice el verso 2, y de repente vino, ¿de dónde? No vino del pueblo, no vino de Jerusalén, vino del cielo. Hijos, no vino ni siquiera de la estructura del templo a donde la gente iba a entregar ofrendas por el Pentecostés. Vino del cielo un estruendo. ¿Sabes cómo se llama eso? Cielos abiertos. ¡Pum! Se abrieron los cielos y volvió a descender el Espíritu Santo. Volvió a descender, pero ahora no solo sobre una persona como lo hizo sobre Jesús. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Por eso es que en esta casa a veces hay un escándalo, a veces hay gritos, a veces los vecinos nos escriben, bajen a su sonido. Oh, te voy a decir una cosa, yo he salido y me he parado hasta allá. No se oye. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay un sonido que no se entiende. Es el sonido cuando el cielo se abre. Cuando el cielo se abre, hay un sonido que la gente dice, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que está pasando? Bajen a su sonido. Yo no tengo el control del sonido del cielo. Yo no tengo el control del sonido del cielo. Él hace lo que Él quiere en esta casa. Él hace lo que Él quiere en esta casa. ¡Oh! ¡Amén! Espíritu Santo, tú siempre has hecho lo que quieres hacer. Y así será. Así será. Oh. Un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos todos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Por qué hoy en día en las iglesias unos son llenos, otros no? Porque unos son llenos, otros no. Por aquí hay alguien que está perdido en la presencia y en otro lugar del auditorio alguien que no. Porque el secreto está en lo que leímos primero. Estaban todos unánimes. Unánimes. Hay dos tipos de iglesia. La iglesia que se distrae fácilmente por cualquier cosa, por la vida de un hermano en la iglesia, por mi vida, como la llevo yo. O está la otra iglesia, la iglesia que se pierde en la presencia de Dios. La iglesia que para ellos Dios es primer lugar. La iglesia que sirve a Dios. La iglesia que le da a Dios. La iglesia que honra a Dios. ¿Y sabe algo? Esta iglesia hoy más que nunca debe volverse la iglesia sobrenatural, la iglesia que lo honra a Él, la iglesia que lo sigue a Él, la iglesia que sigue a Dios. Permítame decirle el término, la iglesia que sirve a Dios a ciegas. Amén. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Por eso se ha vuelto una necesidad entre nosotros. Entonces, nunca solos. Yo le pregunto, ¿qué sucedería o cuál sería su actitud si yo le dijera que lo mismo esta mañana? Amén. Si yo le dijera que el Espíritu Santo quiere hacer conmigo,
Tómale la mano un momento al que está al lado y dile, ¿cuál sería tu actitud? Amén. Amén. Te bendigo, mamá. Amén. Estoy nada más queriendo hacer lo que el Espíritu Santo me diga. Mi pregunta es, ¿cuál sería tu actitud? Porque resulta que dice la palabra que cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, ellos actuaban como borrachos. Pero no era una iniciativa propia, no era un actuar propio, era el Espíritu Santo sobre ellos. Quiere decir que entonces ahí también se manifestó que estaban unánimes. Es decir, no me importa cómo me veo, importa que Él venga sobre mí. No me importa si tengo tantos días acá, en tanta espera, me importa que venga sobre mí. Y yo creo que Él te va a llenar si tú lo quieres hacer. Y yo creo que el Espíritu Santo vendrá sobre todos, incluso sobre los niños allá, si te mantienes unánime. Solamente te voy a dar 3 cosas antes de que entremos en un momento muy sobrenatural. Número 1, que no te distraiga la vida de los demás. Que no te distraiga lo que otros hacen. Que no te distraiga incluso mi vida. Número 2, búscalo hoy, este día, en honor al Espíritu Santo. Búscalo como nunca antes, como nunca antes. Y número 3, fluye, déjate llevar por el Espíritu. Déjate llevar por el Espíritu. No seas de los que se distraen rápido. No seas de los que se distraen por ver a los demás. No seas de los que se distraen por estar viendo otra cosa. No seas de los que siguen otras voces. No te distraigas. Número 2, búscalo como nunca antes. Si vas a levantar las manos, si vas a alzar tu voz, si vas a hacer algo, si vas a correr, si vas a saltar, si vas a venir al altar a postrarte, como nunca antes. Y número 3, fluye, déjate llenar por Él. Y si sientes que vas a llorar, llora como nunca. Hombres que están acá, la sociedad nos dijo, los hombres no lloran. Cristo mismo lloró, el hombre más hombre lloró. El más hombre de todos nosotros. Amén. Si sientes llorar, hazlo, pero deja que el Espíritu Santo te llene, te llene. Venga conmigo de pie, por favor. Venga un momento. En honor al Espíritu Santo estamos aquí. Muchas gracias por acompañarnos en este mensaje. De verdad deseo que sea de mucha bendición para todos ustedes. Amigo que me ves, te quedaste con nosotros en el mensaje usando tu dispositivo móvil. Tengo buenas noticias para ti. Dios te ama. Me gustaría muchísimo que me acompañaras en una oración, diciéndole de esta manera a nuestro Padre Celestial. Dile: Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por este momento. Vamos, díselo. Te doy las gracias por este momento. También abro las puertas de mi corazón para recibir a Jesús. Díselo: hoy reconozco a Jesús como mi Salvador. Recibo sus bendiciones. Repítelo conmigo: recibo todas sus bendiciones. Dile: gracias, Padre Celestial, por enviar a Jesús a mi vida. Gracias por tus bendiciones, en el nombre de Jesús. Amén. Te felicito.
Te felicito por quedarte. Síguenos, continúa siguiéndonos cada predicación, porque se va a ir nutriendo tu alma, tu vida, serás muy bendecido. Y por favor, haznos saber de esta decisión que tomaste el día de hoy, y nos dará muchísimo gusto saber que estás ahí siempre presente, siguiendo todos nuestros mensajes. Que Dios te bendiga. Soy el pastor Alex, pastor principal de Nunca Solos Iglesia. Que Dios te bendiga.